Señores, aquí estamos en la entrevista central, como veníamos anunciando desde el día de ayer, los Bombers. Es para nosotros de sumo interés saber que para todo el país, cuando uno se encuentra con un profesional y un dominicano de esta naturaleza, de saber de que uno recibe tantos conocimientos y tantas cosas importantes que son necesarias para nuestro diario vivir. Y es un placer contar aquí en primera hora por el canal 22 y el 52 para toda la televisión de la República Dominicana con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Óyeme, ¿Eh? mi amigo, compañero Grandes de ligas. infortunios ¿Eh? de nuestra fundación, y el cual yo le doy los buenos días y qué bueno que está aquí en primera hora. Bueno, yo me sentí muy honrado cuando Carlos fue que originalmente Sí. me contactó. Así sí, a Carlos. Sí, y entonces yo encantadísimo, muy honrado. Yo veo su programa. Ustedes salen tempranito, Sí. pero uno madruga Pero también. sí, Sí. y va chequeando. Sí, lo veo, sí. Mira, Y la imagen muy buena. muy buena. Aparte de eso, de que estamos a nivel nacional Sí. y que la decoración que tú encuentras aquí Sí. es responsabilidad de la esposa de Carlos. Sí, doña Mercedes. Doña Mercedes, ¿Eh? sí, doña Mercedes de Suero, ella es que no ha puesto elegante Para lucir bien. para lucir para bien. vernos bien. Y un abrazo para doña Mercedes y gracias porque yo sé que nuestro invitado se siente cómodo porque él sabe que está en un escenario digno. Ahora, el escenario que no está digno, Juan Miguel, es el escenario que deprimente Sí. que en los últimos tiempos hemos visto en nuestro país y que en vez de convertirse en una solidaridad, como uno pensaba, se ha convertido en una degeneración causante quizás hasta de problemas mayúsculos. Así es. Es el problema de la migración masiva, ilegal, sin control, que hasta la fecha estamos teniendo los dominicanos con el caso haitiano. ¿Cómo usted lo visualiza? Con ojos de preocupación y pesimismo, porque lo que uno no... Es decir, hay algo que se da por sentado. La condición de estado fallido es una realidad que el país no va a poder solucionar. ¿Por Ni qué? sostener. No, imposible, porque Haití es un país distinto. Es decir, la única cosa que tenemos en común es compartir el territorio insular. Correcto. Pero hasta ahí las coincidencias. Los haitianos no son nuestros hermanos. Incluso retóricamente se dice, nuestros hermanos haitianos. sí. Pero realmente es una figura retórica porque nosotros no somos hermanos, ni siquiera fuimos colonizados por la misma potencia. Tenemos una diferencia abismal. De cultura, idioma y todo. Absolutamente. Y eso hace que República Dominicana, que comparte la isla con este estado tan distinto, haya tomado en una dirección y Haití está en el mismo sitio desde hace más de 200 años. Es decir, la sociedad haitiana no ha evolucionado. Punto. Y eso el Estado Dominicano no lo puede cambiar porque significaría tratar de cambiar la idiosincrasia de un pueblo y contra eso no puede nadie. Nadie. Es decir, tú no puedes cambiar la naturaleza de las cosas. Porque los haitianos siempre van a... O sea, eso no se cura. Eso no se cura. Tú no puedes trasplantar el alma de todo un pueblo. Y yo no estoy diciendo con eso nada peyorativo. Es decir, porque lo cierto es que la historia haitiana está pletórica también de una gran gesta heroica. Entonces, o sea, llena de un sentimiento de supervivencia admirable. Es la primera nación esclava que se libera de sus amos. Correcto, Sí. así es. Lo que ocurre es que en ese proceso y en la construcción de ese Estado-nación se llevan de cuajo una cantidad de cosas que comprometen su sostenibilidad. Entonces ya tú con esa deformidad de base, tú no puedes hacer nada. Y su El Estado dominicano no va a colonización. poder resolver su falta de cultura cívico-política. No la va a poder resolver. Eso es como consecuencia de su colonización. De una multiplicidad de factores que este Muy programa diferente a la nuestra. sí, no daría abasto para uno explicarlo, pero que yo voy a resumir en los tres elementos que propone León François Hoffman, un intelectual haitiano que escribió un libro, que es un libro antologable, es decir, algo que debían traducirlo al español en primer lugar y para que la gente lo conozca. Es el pensador haitiano contemporáneo que con más concisión definió la estructura que sostiene, la precaria estructura que sostiene la identidad haitiana. Es creencia, es color,
y es el creol. Es decir, es un tema de color porque ese es el sello distintivo con el cual esa población haitiana que provenía de un sinfín de etnias, que no hablaban ni siquiera el mismo idioma entre ellas, la única característica eran negras todas, pero salvo eso no había más nada en común. Se independiza del látigo colonial a quien ve sencillamente por el elemento del color. Es decir, lo que nos une es el color, es la negritud, y el otro es blanco. Por eso en creol la palabra étranger no se usa. Étranger es en francés extranjero. En creol no se dice étranger, se dice blanc, con V para colmo. O sea, blanco. Sí, porque blanc es sinónimo de extranjero. Extranjero. O sea, fíjate, luego está el tema idiomático, es que ellos fueron colonizados, la parte oriente, la parte oeste de la isla, fue colonizada por franceses de la Normandía, de la parte norte de Francia. Y obviamente el dialecto que se habla ahí es el normando, que es una variante del francés. Era la lengua de los bucaneros. El bucanero. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que sí. Que ante la multiplicidad lingüística en esa población esclava, la lengua común era la lengua del amo, que es una lengua. Entonces, obviamente, ellos mezclan todo y por eso el creol, que le han querido dar la categoría de un idioma, pero realmente eso es un dialecto. Es un dialecto minoritario. De construcción precaria. Correcto, Y así minoritario. es. Claro. Es una lengua, obviamente, en construcción, es una protolengua. Entonces, eso hace que les convierte en una nación aislada, porque es una lengua tubo. El español, por ejemplo, el español castellano, es una lengua hablada por 400 millones de seres humanos. O sea, es una lengua que une todo un continente y una cultura ancestral. Y con posibilidades expansivas, porque Y tanto el una que habla inglés riqueza como lingüística. hasta los chinos quieren hablar español. Tú quieres definir cualquier objeto, qué sé yo, navaja de afeitar. Todo el mundo sabe lo que es una navaja de afeitar, pero en creol no hay la palabra navaja de afeitar. Gilet. Y la escriben con Y, con Y. O sea, porque no tienen esa dificultad, además, para comunicarse entre ellos. Es decir, eso es importante, el tema de la lengua. Y hay una enorme cantidad de bibliografía, porque hay doctores en lingüística que han estudiado el problema, de limitación en el aprendizaje, pero también del entendimiento del mensaje. Porque tú no puedes entender, y esas dificultades de comunicación hacen que la sociedad haitiana les resulte muy difícil ponerse de acuerdo entre sí, porque hay un problema comunicacional de base. Y luego está el tema espiritual, porque esa gente proviene de una multiplicidad de tribus que el único elemento común es que tú puedes calificar sus creencias espirituales como animistas. El animismo, para que se entienda, no es una religión, porque no hay una estructura, es una forma de creencia en donde tú proyectas ánima, por eso animismo, alma, espiritualidad, a objetos de la naturaleza. ¿Y la procedencia de eso? Es Juan bueno, Miguel? es que son creencias africanas. Entonces ellos obviamente, como tienen un amo colonial cristiano, lo que hacen es que sumaron una serie de todo ese sincretismo, esa espiritualidad africana, alrededor de esa, y entonces una cantidad de ritos también bestiales. Por eso la diversidad de ritos. Sí, porque que es el vudú. Es la conjugación de todas esas Pero en el vudú no hay un decálogo de principios éticos, porque no es una religión. A ver, no hay una estructura en donde el ungán es un oficiante, es un brujo. Entonces, fíjate que las ceremonias de vudú que tienen, pues muchos bailes eróticos, la ingesta de clerén, el sacrificio ritual de un animal, la glorificación de la sangre. En el altar de la patria se ve eso, con el tema del gagá. A ver, que algunas eran francamente menores de edad, y arreadas ahí. Arreadas ahí, llevaban menores de edad a dar golpe de barriga, claro, frente al altar de la patria. Bailar el palito de coco. Porque es que, y andan unos constitucionalistas y unos desorejados por ahí justificando eso. Pero ¿y el ministro de Interior y Policía? ¿El permiso quién lo da? El permiso, lo que vi que circuló en la red fue un permiso otorgado por el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento no es... El permiso... permiso... autorizó el uso de los espacios públicos, que eso es competencia municipal. Sí, es competencia municipal. Esa es una razón. Sí. Pero obviamente pero esa gente la obstrucción no a la vía es... Hay libertad de expresión, hasta ahí. Pero, es decir, pero es un manejo de Interior y Policía. Debió ser, pero lo cierto es que aconteció y nadie va a discutir la libertad de reunión, porque es un derecho fundamental. Pero y la depende del libertad de lugar. expresión, eso es un derecho fundamental. Depende del lugar.
Pero acontece que donde se realizó y la naturaleza de lo que se hizo Eso. era frente a un lugar simbólico Exactamente, eso lo decía. de los valores más caros de la Claro, nacionalidad claro, dominicana. claro. Y entonces la lectura que se le da a esto, que fue un despropósito, yo creo que los organizadores de eso ya deben estarse lamentando de haber cometido esa imprudencia, fue un acto de provocación absoluta. Sí, abiertamente. ¿Qué es lo que qué han cosechado ellos de eso? Ahí no ha salido nada dulce de ahí, es nada, eso es verdad. puro acíbar. Sí, así es. Es decir, amarguras porque la población dominicana ha reaccionado con disgusto. Primero por lo grotesco de la actividad. ¿Cómo tú vas a poner a bailar palito de coco, un grupo de niños dando golpes de barriga y gente en pitarra? O sea, expresiones que incluso no son propias de la cultura dominicana. No cantaron el nacional. O sea, son tan dominicanos que lo que cantaron fue palito de coco. Vale, sí, así es. Sí, pero Pero lo grande de eso es que se sumen. Sí. Es decir, Lo grande de eso, Juan Miguel, es que dominicanos con doble moral se suben a eso, de lo cual yo he criticado. doble moral y buenos bolsillos. Porque tú te crees que eso es gratis. En la que tienen que ver también comunicadores y periodistas Santiago, óyeme. que participan, oye esto, en acciones que yo entiendo que son justas y correctas, como es en contra de la corrupción y la impunidad, pero no son capaces de asumir, sino que tienen una dualidad de apoyar esto y criticar lo Ahí hay otro. menores de edad, pero mira Sí, eso. entonces, ¿dónde está el Ministerio Público que debió actuar? Porque si son dominicanos, como ellos dicen llamarse, ahí están los responsables de eso, trayendo menores de edad a un tipo de baile que no debe de ser. Es que, mira, lo primero que demuestra eso es que esta gente no tiene ningún tipo de respeto por nada. No, eso es verdad. Eso lo decimos. Eso es lo primero. Eso es lo Yo te primero. voy a decir algo. Yo estoy, y no me malinterpreten, contento de que eso haya pasado. ¿Por qué? Porque la máscara, la farsa, ha quedado Sí, Al descubierto. al descubierto. Así es. Es decir, aquí que nadie se llame engaño. Esa gente dice que son dominicanos. Ahí no cantaron el himno. Tú no ves la bandera dominicana, no No. fueron a honrarlos al altar de la patria. No. Ellos fueron ahí a escenificar un acto de muy mal gusto, arreando gente. Eso cuesta muchos miles de pesos. Óyeme, nosotros tenemos un pequeño grupo heterogéneo, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional. No, dímelo a mí Con que- Haití. Santiago, tú eres miembro de eso también. Sí, Que nosotros no tenemos membresía así, formal, No, ni una no, estructura, no. porque no tenemos plata para eso. es voluntario. Es voluntario. Sí. Ahí todo es, hay que meterse la mano en los bolsillos Sí. y poner. ¿Tú Sí. sabes lo que te cuesta alquilar una guagua, un autobús? Sí, eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Ninguna de esa gente que estuvo ahí pagó su pasaje. No, de ninguna manera. ¿Entiendes? Y Para las camisetas. Ni y el agua, No, ni no, los no. refrescos. Eso cuesta mucho dinero. Sí. ¿Entiendes? La movilización de gente cuesta. Indudablemente. Entonces, no, y además todo un aparato de prensa y un aparato mediático, gente que no se mueve si no Sí, es. creo que en base a eso. ¿Entiendes? Sí. así Porque es. eso es así. No, o sea, aquí, claro, aquí- Entonces, ¿qué ocurre? Que en el mensaje que ellos querían transmitir, desde el punto de vista formal, es un despropósito. Le piden al presidente de la República que viole el marco jurídico constitucional. Porque lo que le dicen es que viole y desacate la sentencia 168 y la veintena de sentencias posteriores, que no hizo más que ratificar lo mismo dicho por la jurisprudencia constitucional anterior y la jurisprudencia en materia de casación acerca de que la nacionalidad dominicana no se adquiere por el simple hecho del nacimiento cuando se es hijo de extranjero. Tiene que haber una condición migratoria, que es la de residente legal. Correcto. Y la residencia legal es la autorización que da el gobierno, el Estado, Permanente. para que una persona pueda residir de manera permanente. Sí. Pero que eso no se lo inventó el Tribunal Constitucional, ni siquiera lo inventó la Constitución del año 1929. Es que eso está en el Código Civil, artículo 13, desde el año 1804 en Francia, que nosotros adoptamos en 1845 y se tradujo al español en el 1884 el concepto de residencia y de quién no es o no es transeúnte. Y que el de tránsito O sea, cada vez que no tú es un desorejado dominicano. de esto, hablando de estos temas, diciendo, antes del 2010, todo el que nacía está diciendo una mentira más grande que este estudio de televisión que está aquí. O sea, está diciendo una mentira colosal. Y se le pide de manera formal en ese manifiesto que leen, que al presidente de la República que violente un mandato del Tribunal Constitucional, que viole la Constitución. Obviamente a nosotros no nos extraña porque eso es muy propio de los haitianos. Los haitianos no respetan ningún marco jurídico de su país porque por eso son un Estado fallido. Mucho menos aquí. Bueno, a eso es que República Dominicana se quiere arrastrar, se le quiere arrastrar.
Es decir, a igualarnos en términos del desorden. Institucional. Indudablemente, porque aquí, aunque tenemos muchas falencias y debilidades, el Estado funciona. Sí, sí, sí. En Haití, entonces se quiere hacerlo frente al altar de la patria, significar todas esas expresiones que no entiendo cómo algunos también tan generosamente les atribuyen la característica de actos culturales. O sea, bailar palito de coco es un acto cultural y a lo mejor hasta folclórico. Palito de coco. Porque eso fue lo que pasó. No es una opinión. Eso fue lo que se vio. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la finalidad de eso? Proyectar la impresión de que dominicanos y haitianos son lo mismo y que de hecho la simbología de lo que significa el altar de la patria, el baluarte del conde, lugar en donde el grito de independencia es dado por los trinitarios en la medianoche del 27 de febrero del año 1844, carece de significación. Es decir, hay una imagen de desmitificación, hay una intención de desmitificación, de despojar un símbolo de su carácter sacro y valioso, porque eso es con muy mala leche que se hace. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Y obviamente proyectar la imagen de que la fusión es posible porque tú estás retrotrayendo de manera simbólica con ese acto haitiano frente a ese lugar. Aboliendo lo que pasó. Prácticamente. Estás convirtiendo la pretensión de la una indivisible, queda flotando en el aire como telón de fondo. ¿Me sigue? Sí, pero obviamente también puede ser que esta actividad haya sido promovida por sus organizadores por múltiples razones. José Ricardo Tavera dijo en estos días, ayer, que es posible que sea anticipándose a una nueva ofensiva de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero puede ser una de dos. O sea, un esfuerzo para los donantes internacionales volverle a pasar el cepillo. Claro, tú necesitas mostrar las llagas y las miserias claro de los mendigos a nombre de los cuales tú recaudas. Correcto. Para justificar los fondos. No, el situado del que ellos viven, porque esas ONG viven de eso. Lo que está pasando, claro, y además la gente que vive, se llama capitalismo del desastre, ese modelo, es perverso. Ese es el término. Sí, es un término, lo puedes buscar en el internet. Capitalismo del desastre. Capitalismo del desastre. Es una manera de... Esa ONG que se beneficia de generar renta de una gran tragedia. Sí. Es decir, tú conviertes una desgracia de grandes proporciones en un fondo de comercio. Y obviamente tú no quieres que se resuelva nada. Tú no ves que, por ejemplo, Cruz Roja Internacional recaudó $500 millones para reconstruir viviendas en Haití. Construyó 5. ¿Qué pasó con el dinero? La Fundación Clinton manejó $9,000 millones. Nunca se ha visto. ¿Qué pasó con? No, se escribió un libro, el periodista Schweitzer. Sí, Schweitzer. Sí. O sea, es un modelo. Es decir, el capitalismo del desastre es un modelo. Tú generas crisis. George Soros utiliza el modelo desestabilizador de influencia regional para colocar apuestas en las bolsas de valores. ¿Sabías, por ejemplo, que George Soros fue el mayor accionista de la Barrick Gold en el periodo previo a las elecciones norteamericanas? Él compró un paquete accionario. No me digas. Sí. O sea que ya él incursiona. Claro, por eso pasó en Ucrania con el tema del gas. O sea, es que viven de eso. Y desestabilizan los mercados. De hecho, hizo una vez quebrar el Banco de Inglaterra en los años 80. O sea, es gente que vive, son los dueños del mundo. Son grandes capitales, son los dueños del mundo. Crean estados, desmembran imperios. Es el miembro de los 80 que gobiernan el mundo. Es económicamente. Por ejemplo, se acaba de cumplir un aniversario de la declaración de Balfour. La gente no sabe lo que es eso, señores. El Estado de Israel fue decidido por un sujeto con 67 palabras. Toda la desestabilización de la región del Medio Oriente lo decidieron 3 gentes. Cuando los imperios sencillamente colapsaron después de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que como de eso no se habla, porque son temas culturales históricos. La gente solamente ve que los palestinos por aquí, que los judíos para allá, que los árabes. La gente no entiende lo que pasó. Lo que pasó es que los dueños del planeta, que son 4 o 5, los Rothschild, los Rockefeller, esas son gente que juegan con el mundo, con la estabilidad mundial, como el que está jugando damas. Parece una cosa.
A ver, hay gente que dice, no, es que te gustan las teorías de la conspiración. No, es que esa es No. la realidad. Son los dueños del mundo. Sí, eso es cierto. Esos son los dueños, quitan y ponen gobiernos. Así que muy excepcionalmente hay cosas que se salen del esquema y constituyen, pues, obviamente, algo que no estaba en la planificación. Pero para confirmar eso que tú estás diciendo, 5 personas en Estados Unidos, 5 empresarios, tienen el capital de 160 millones de norteamericanos. Pero o sea, la mitad la de los concentración norteamericanos. mediática. Concentración en 5 personas. 5 empresas te controlan, Sí. atención, la comunicación mundial. Sí. República Dominicana no vive ¿Cierto? ajena a esa realidad. No es parte, Atención. se olvida. El tema de las noticias circulando en Internet, las noticias falsas, la manipulación de la información, controla la percepción y lo importante no es la realidad, es la percepción. Sí. ¿Entiendes? Y eso Determinante. hace que hasta los gustos musicales, el palito de coco, Sí. eso que le llaman los trending, para que se entienda, los influencers, la gente que tuitea y tiene que tropecientos mil seguidores, Sí. es una manera de modificar usted hasta el gusto musical. Fíjate que hasta lo pagan. Sí. Pero es claro que se paga. Incentivo de pago. Después de una cantidad de descargas de un video de YouTube, el que lo subió cobra. Eso es verdad. Mira, Juan Miguel, nos están diciendo que Sí, vamos a tener una pausa. Hay pero- una pausa. Lo vamos a dejar así, mismito, ahí mismo, doctor, sí. para seguir. Vamos a cumplir nuestro comercial. Pero antes de eso, yo quiero que cuando retornemos, tú nos hables de... Porque hay un sector político y económico en el país que incluye empresarios también interesados en la fusión, porque esto es un mercado para ellos de 20 millones. Pero vamos a hacerlo después de la pausa. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Print Express, la más alta tecnología en impresión. Ofrecemos los servicios de sublimación, bordados, corte y grabado láser, impresión digital, empastados y encuadernado, serigrafía, grabado e impresión en todo tipo de cristal, llaveros, tazas, botones, planos y ploteos. Print Express ahorra tiempo obteniendo la mejor calidad al menor precio. Estamos ubicados en la Doctor de Filló 39, sector Bellavista, Santo Domingo. Teléfono 809-334-1043. Print Express, la más alta tecnología en impresión. Para los motoconchistas, para todos los choferes, les traigo la buena nueva del seguro que ellos quieren. Angloamericana de Seguros te trae Anglo Seguro, el seguro de ley para tu motor, para tu carro o camión. Cómpralo en los puntos de venta Leitza y te entregan tu marbete. Para que no te lleven preso por el seguro de ley. En cualquier agencia Leitza, ahora lo puede obtener. Anglo Seguro, es de una vez que tú lo saques en un 2x3. Un producto de Angloamericana de seguro. Concepto de excelencia total. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza.
Evaluación del desempeño docente 2017. A partir de ese día, el par evaluador llegará al centro educativo debidamente identificado. Será recibido por el director y una representación de la comisión que le indicará el aula que le ha sido asignada. El par evaluador solicitará al docente la planificación de la clase y se ubicará en un espacio en la parte de atrás del aula, desde donde llevará a cabo el proceso de observación. Procederá a realizar con la matriz de observación de clase la observación de una clase de 45 minutos. Al final, el par evaluador solicitará al docente su cédula de identificación personal y le entregará un comprobante de que ha culminado la primera parte del proceso evaluativo. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. Bien, señores, continuamos con esta entrevista súper interesante con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien está hablando con nosotros temas interesantes que tienen que ver con la migración y la situación dominico-haitiana. Quedó con una pregunta que tú le has hecho. Una pregunta ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que el capitalismo tiene la misma dinámica en todas partes del mundo. Es decir, el objetivo del capitalismo es la renta. El capital debe generar una renta. Beneficio. Beneficio. Ese es el objetivo. Y obviamente la última de las variantes del capitalismo moderno es el intento de la eliminación de todos los mecanismos de control estatal, a ver, que eso concierne temas propios de la soberanía, para permitir que el capital circule bienes y servicios y maximizar rentas. Tratado de libre comercio, tú no puedes poner aranceles a mi producto. Claro, yo produzco todo, tú estás obligado a comprarme, pero además no me puede cobrar impuestos. Se le llaman el libre mercado. Obviamente hay una distorsión de base que parte de una hipótesis de que la mano invisible del mercado operará las compensaciones que genera una sociedad igualitaria, una sociedad justa. Adam Smith. Eso es Adam Smith. Sí, claro, porque eso es la mano invisible del mercado moverá todo. Pero realmente eso no es así, porque no puede haber una efectiva nivelación de las desigualdades cuando tú partes de unas desigualdades que no hay manera de cubrir, porque obviamente la sociedad viene generando desigualdades desde sus inicios. Y que Stiglitz dice en el que pasado fluya. muy remoto. Y tú no puedes, por ejemplo, a una sociedad compuesta fundamentalmente por esclavos, por gente a quien tú le despojaste de sus riquezas naturales, gente que tú sometiste a las formas más crueles de la explotación y del atraso, pretender que salga a competir en el libre mercado. A ver, ¿con qué infraestructura productiva? ¿Con qué tradición cultural de producción? Entonces, hay una gran farsa en el fondo, ¿entiendes? Entonces, obviamente, con el tema dominico-haitiano hay una realidad. La isla de Santo Domingo es la más poblada de la región. Sí, las poblaciones combinadas de ambos estados supera los 20 millones de personas. Atención, una de ellas, porque hay un equilibrio poblacional, pero no hay una división geográfica similar. Es decir, República Dominicana ocupa cerca del 65-70% del territorio de la isla y tiene su parte más rica del lado dominicano, que los dominicanos la han conservado bastante aceptablemente, de manera bastante aceptable. Cubierta boscosa, cierta conciencia de la protección medioambiental. A ver, que estamos muy detrás de eso, pero se está en eso. República Dominicana siembra millones de árboles todos los años. Hay mucha deforestación, pero igual también hay cierto esfuerzo en políticas públicas. Y las gracias sean hechas a la memoria de un hombre, oye, ¿quién lo está diciendo? Juan Miguel Castillo, de Joaquín Balaguer, que fue el creador de eso. Léanse un libro que se llama Colapso, de un geógrafo californiano que se llama Jared Diamond. Ese libro que está en español, búsquenlo. Le dedico un capítulo exclusivamente. Jared Diamond es uno de los polos intelectuales de la humanidad, teórico de las civilizaciones. Es un geógrafo, filósofo que hay que leer. Y le dedica un capítulo completo a esta isla y a lo que ha conducido las dos visiones de esa problemática de sostenibilidad
ese posibilismo geográfico que te permite a ti como cultura sobrevivir y trascender. Lo que no sucede en Haití. Lo que no sucede en Haití. Entonces, ¿qué ocurre? Que el capital lo que busca que es maximizar. ¿Qué le importa al capital el equilibrio medioambiental? ¿Qué le importa al capital las diferencias, las inequidades sociales? Lo que quiere es maximizar renta. Que tú vas a tener más ganancias si tú pagas salarios bajos. Bueno, pero eso ellos se tienen que conformar con eso, porque lo que yo quisiera es la esclavitud y la servidumbre. Y a mayor Y mercado. por eso, cero control migratorio. ¿Para qué? Para que entre mucha mano de obra en condiciones de pauperada. No, y ¿Para mayor qué? Para mercado. que compiten en el mercado de trabajo. Para que fuercen a la baja. No. La mano invisible del mercado es para maximizar la renta. Y mayor venta. Claro. Entonces hay un concepto de justicia social que se pierde en el camino. Entonces, obviamente los sectores industriales dominicanos que quieren muchas zonas francas donde no hay transferencia de tecnología, donde hay una sobreexplotación, pero además con mucha gente que está en la peor de las condiciones de debilidad para poder reclamar derechos. El inmigrante indocumentado es el ideal. Es el modelo, apunta hacia eso. Son modelos de desarrollo, entre comillas, de desarrollo para los grandes capitales. Sí. Por ahí anda un Matías Bosch, Bosch Carcuro, que tiene una fundación, a ver, que está bien pegada si está de las ubres del presupuesto, porque recibe fondos del Estado dominicano. Publicó sobre las desigualdades salariales. A la puesta en circulación, yo fui muy curioso, porque como él es tan defensor de los haitianos, porque los dominicanos es como que mira para otro lado. Yo fui con gente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, a ver qué eran las conclusiones y a ver si en la bibliografía de ese injundioso trabajo económico se citaba a George Borjas por algún lado. Esa es la máxima autoridad mundial en materia de análisis del impacto económico de las migraciones en los mercados de trabajo. No lo citaba. Y del 80-20. Sí, nomás lo busqué en la bibliografía, pero ve acá, no cita a Borjas. A ver, en sus estudios y conclusiones de los factores que generan inequidad, está la migración como de haitianos que ha desplazado de sus nichos naturales de trabajo lo más humilde, ni media línea. Cuando él hace una especie como de coloquio y levantamos la mano, yo hice la primera pregunta, por ahí cerró el acto. Pues dije, pero aquí está el presidente del sindicato que hace una pregunta. No, y cerró el acto y se fue. Porque no son capaces de debatir eso. Esos son defensores de los derechos humanos y gente, a ver, que siempre de un lado como tan parcial y tan poco sostenible. Porque es que no hay manera, inclusive éticamente, no hay manera de justificar la defensa de los derechos o aspiraciones de otro pueblo que comprometen los recursos de los más humildes. Es decir, porque es muy bueno hacer negocio y ser generoso, pero con lo ajeno, pero peor aún que con lo ajeno de los más pobres, de los hospitales de los pobres, las escuelas de los pobres, el salario de los pobres. Con eso es que tú quieres ser populista y derechos humanos. Digo, yo te voy a decir una, éticamente yo no alcanzo a entender eso. Y sobre esos temas de concepto de justicia puedo debatirlo con cualquiera. Con cualquiera. ¿Por qué? Porque de lo que estoy hablando, que no voy a convertirlo tampoco porque parecería un argumento de autoridad, pero acerca de esas concepciones de justicia que esta gente enarbola, siempre lo hacen desde unos ángulos y desde unas posiciones que no tiene sustento. Es decir, cuando tú lo desmenuzas te das cuenta de la falsedad, de la farsa que constituye esa pretensión humanista, cosmopolita de esta gente. Parecería, Carlos, que no tiene sustento, pero sí tiene sustento económico que recibe. Fíjate que ellos quienes manejan eso entre ellos para analizar eso, porque ellos no pueden debatir con más nadie. No, pero tiene un sustento personal. Esa gente no puede debatir con más nadie. No, imposible. Pero doctor, al fin y al cabo la situación para la República Dominicana se proyecta de manera muy difícil con el tema haitiano. En manos de los políticos tradicionales que tenemos, sí. Porque ¿qué es lo que ocurre con la práctica política? Que el propósito de la actividad política es al alcance y sostenimiento o permanencia en el poder. La política no tiene otra finalidad. El que diga que va a ir para ayudar a los pobres, no. Pero dedíquese entonces a la caridad pública, a fomentar caridad pública, ¿verdad? Y asistencia. Pero desde la política es el acceso al control del Estado, de las instituciones políticas. Por naturaleza, obviamente, porque es propio de la actividad misma,
genera la afición o tendencia al continuismo y con ello las distorsiones que genera la búsqueda de la reelección, la permanencia en el poder, el mesianismo, todo eso, todas esas distorsiones propias de la actividad política se generan por algo que es propio de la naturaleza de la actividad misma. Entonces, ¿qué acontece? Que en esa dinámica tú no alcanzas a ver que tú puedas conciliar propósitos tan elevados como la supervivencia del Estado Dominicano, urgido por las necesidades del continuismo que te requiere transar cosas y negociarlas, y eso de alguna manera aumenta tus posibilidades de quedarte. Y por eso es que tú ves que los gobernantes dominicanos de un tiempo a esta parte negocian aspectos de la soberanía porque con ellos se entienden graciosos a escenarios regionales con los cuales se posibilita o se potencia su aspiración de continuismo. Está gobernando fulanito de tal, ¿qué es lo que tú quieres? No que le den cédula a los dominicanos, a los haitianos, pues dásela. No que el constitucional, busquemos la manera, creemos un decreto, que esto, que aquello. Porque favoritivo. Entonces, obviamente, temas tan trascendentes como la soberanía, la patria, que se transan en la mesa de las conveniencias. Eso le llaman algunos pragmatismo. Realmente es una falta absoluta de principios, porque hay cosas que sencillamente al final del día te arrastran a lugares impensados. Atención, y eso nunca termina bien. La única manera que el político dominicano puede lograr legítimamente que sus aspiraciones continuistas tengan realmente el apoyo popular es cuando tú te identificas con las aspiraciones de ese colectivo. O sea, tú no puedes pretender comprometer los espacios de trabajo de los pobres para complacer regionalmente a quienes quieren que te endose la población del estado vecino y mantener a esos pobres con subsidios. Es que no puede, porque económicamente eso es insostenible. Tiene que crear una dinámica, una vorágine de endeudamiento cada año con un nuevo presupuesto más grande. Que además, para que voten por ti requieres más recursos y más modificaciones constitucionales. Significa otra vuelta más en esa espiral demencial. Entonces, Danilo Medina se quisiera reelegir, que defiende este país. Pero él se quiere reelegir y que la gente hasta contenta se sienta. Por defiende tu país, cojollo. Pero doctor... No a la mala modificar una constitución comprando gente, porque al final de cuentas eso es. Usted quiere contar con los votos de los pobres, no es dándole un picapollo y metiéndole una tarjeta de solidaridad, porque así no se crea riqueza. De hecho, tú lo que haces es comprometer la vocación productiva del dominicano, creando esa situación de asistencialismo. Eso termina colapsando, eso pasó en Grecia. Y en muchísimos países, esos modelos populistas terminan naufragando. Generan un nivel tal de corruptela, atención, que incluso aquellos mismos que son los que le piden o le exigen poner en práctica esas concesiones, son los primeros que piden, son los que clavan el cadalso y te suben el poste y hasta te tejen la soga. ¿Tú no ves quiénes son los que están en la marcha verde? Son los mismos que andan de mano con los haitianos a montar lo que se vaya viendo ahí para cuando él salga del poder. Y a Danilo, que esos mismos a quien ellos querían complacer son los primeros que van a pedir la cabeza. Mire, doctor, mire, en una actividad este fin de semana pasado, la Cámara de Diputados organizó un foro en la provincia de Elías Piña y dos adolescentes tuvieron participación ante los legisladores y una niña de 14 años, una adolescente de 14 años, planteaba que su mayor preocupación como dominicana, residente y nacida criada en esa provincia de Elías Piña era que ella veía el desplazamiento que tenían los dominicanos por los haitianos y que gran parte de su territorio, de sus municipios, ya estaban ocupados totalmente por haitianos. Pero hay otro planteamiento. Esto no es una cosa casual, porque tenemos también que ver el enfoque que la comunidad internacional le da al tema migratorio entre República Dominicana y Haití. Mire ahora lo que está pasando. Obama, en sus mandatos, extendió en varias ocasiones los proyectos migratorios, tanto del DACA como del TPS, lo extendió, sí. Pero sin embargo la administración ahora de Donald Trump dice que ya en el 2019 la población haitiana que está en los Estados Unidos tiene que regresar a Haití o buscar su lugar de origen donde ellos se van a estar porque no van a permanecer. ¿Para dónde tú crees que lo van a mandar? Bueno, pues eso es lo que yo le pregunto, entonces la situación es difícil.
Entonces nosotros tenemos una situación ¿Qué difícil. piensa hacer este gobierno con eso? Bueno, esa es la pregunta. De antemano ya. Esa es la con pregunta. Mira, tiempo. ya entregaron más de 250,000, fueron 260,000 carnets, sin control alguno. El Estado Dominicano otorgó un documento oficial con valor administrativo. Sí, por la ley 169-14. No, por la cosa esa que le llamaron el Plan Nacional de Regularización, una de las cosas peor pensadas y peor diseñadas que pueda haber, Y no que se sustentó en una saliera de ley cabeza humana. O sea, No se sustentó en una ley eso. no, atención, la sentencia 168.13 le dijo al tribunal, le dijo al Poder Ejecutivo en uno de sus dispositivos que ejecutara un mandato de la Ley de Migración, que era el Plan Nacional de Regularización, que estaba ordenado por ley desde el año 2013. Sí, cuando hicieron el Y el reglamento. Tribunal Constitucional le dice, pero es que usted, o sea, la situación de estos extranjeros mal declarados, mal asentados, caso Juliana de Guiz, porque Juliana de Guiz, subespecie eternitatis, es decir, es un individuo, pero que por eso la sentencia le llaman que tiene efectos intercomunes o intercomunia, es decir, es una situación tipo que hay una cantidad de casos similares, por eso la sentencia ordena una cantidad de medidas que los poderes públicos se vieron obligados a implementar. ¿Cuántos están asentados sin corresponder a la nacionalidad dominicana en los libros de acta del Estado Civil, como Juliana de Guiz? Junta Central Electoral haga una auditoría. ¿Qué es lo que a esa gente le corresponde? Pues no le corresponde la condición de extranjero. Pues asiéntelo en un libro especial. No puede despojarle de su identidad. Tiene nombre, apellido, padre, madre, su afiliación. Nació un día en un lugar. Todo eso tiene que preservarlo. Es el derecho a la identidad. Pero la nacionalidad es otra cosa. La nacionalidad es un vínculo jurídico-político. Sí. O sea, la nacionalidad es un derecho político, no es un derecho fundamental, porque es una relación jurídica bilateral entre un individuo y un Estado que genera derechos y obligaciones. Claro. Porque con respecto al individuo, la obligación de lealtad. Lealtad es ir a honrar a los padres de la patria, no bailar palito de coco. Y esa gente se dice dominicana. O sea, yo te estoy hablando de una... Y cantar el himno. Y cantar el himno. Tú le preguntas, ¿usted se sabe el himno? Me sigue, o sea... Es para que se entienda que todo esto es una situación absolutamente descabellada. ¿Qué es lo que se persigue al final del día, para resumir? Lo que se persigue es crear las condiciones de una minoría nacional, porque tú decides golpe y porrazo que puedes fusionar dos estados tan distintos. No es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. Tú necesitas crear situaciones de transición. Y lo primero es tú crear las situaciones de balcanización y división interna, con derechos políticos para poder reclamar eso o implementar esos cambios. Tú necesitas una minoría que vote por el candidato que dirija política pública en esa dirección. Eso es así. Y por eso es que tú ves muchos políticos coqueteando con eso. Mira el señor Abinader. Ese es el candidato del Partido Demócrata aquí. Fíjate que él coquetea con todos aquellos sectores en una visión incluso que es hasta demencial o torpe. En Estados Unidos hay un tema de política de género porque está muy organizada la actividad de género, los gays y ese tipo de cosas. Bueno, él de una vez agarra, un candidato gay. Porque la cuestión es andar buscándose las gracias. El acercamiento. Sí, las gracias, el agradecimiento. Usted va a poner en práctica una forma de colonialismo, pero a la cual se somete un indígena dominicano. Ven que yo te hago el trabajo. Y la mayoría de los políticos dándose de codazo. No, yo primero, yo soy más complaciente. ¿Cómo me quieres? ¿De rodilla o de espalda? Yo me estoy a esto. Sí. Yo hago lo que tú me digas. ¿Cómo tú me quieres? ¿De rodilla o de espalda? Pero si a eso tú le agregas... Porque es así. Doctor. Hay un tema incluso de falta de virilidad en eso. Bueno. Despreciable. Cuando tú ves políticos dándose de los codazos, a ver, ¿cuál de ellos compite en obsequiosidad? Obsequiosidad es la palabra, el eufemismo del lambonismo. El lambonismo, la bondad de tu ceder. Eso es así. Sí. Y cuando tú tienes, ¿cuál es el futuro de nosotros? Ahí va. ¿Cuál es el futuro de nosotros? Muy preocupante porque no hay liderazgo. Pero yo quiero que usted le agregue ese futuro. Como ya tenemos poco tiempo, yo quiero que usted le agregue la problemática, la que le ha dicho Carlos, el futuro de la salud del pueblo dominicano. Con esta situación de la venta de todos estos artículos de consumo en manos de haitianos. Sí, bueno. Mire, eso es un tema de políticas públicas en términos de salubridad. Tiene que ver también con un tema de morbilidad de esa población. O sea, eso es algo que tú conoces muy bien. Sí, que tú conoces muy bien. ¿Hace cuántos años fue que tú hiciste un estudio sobre eso? En el 2001. Ahí
Estamos en el 2000. En 17. Y Ahí fue que nos conocimos. Y supuestamente, doctor, había que continuarlo. Y nunca más se Ahí ha fue que nos continuado. conocimos. El único estudio que se ha hecho El único. en el país. Y Este gracias- programa tiene una sí. autoridad en esa materia. Sí, pero... ¿Entiendes? O sea, la lo que situación te es quiero preocupante. decir es, sí, es una situación. Preocupante. ¿Cuál es el camino? Porque hay un camino. El de apegarnos a nuestra propia legalidad. En la medida en que el funcionario público mira para otro lado para hacerse el gracioso, no resuelve ningún problema, lo pone peor. Hay cosas con las cuales usted no puede transar. Desde el momento en que usted negocia ciertas cosas, se pierden el caldo y los huevos. Tan sencillo como eso. El señor Medina se quiere reelegir porque ellos están en eso. Ese grupo se quiere reelegir. Y el principal escollo que tienen son esos titubeos. Y tú sabes por qué el otro no crece, ni va a crecer, porque tiene al lado la misma gente y él se ha hecho compromisario de eso. Y ese sector de Palacio se siente cómodo viendo los traspiés que el otro hace. Obviamente hay una serie de una dinámica muy fuerte interna. ¿Y cuál es el otro, doctor? Bueno, el señor Abinader. Es decir, su gran debilidad es los temores que tiene una parte importante. La población dominicana es muy informada. Sí, cierto. O sea, el más simple de los dominicanos anda con un teléfono, Sí. buscando donde hay wifi. Y se entera de todo. Y se entera de todo. Mira, te voy a contar algo. Cuando salió el 768, yo di cerca de 50 conferencias en todo el país. Y posteriormente, cuando se iba a hacer el plan de regularización, el presidente nos mandó a buscar a un grupo de juristas. Y el presidente me pregunta, ¿y cuál usted cree que es el apoyo que tiene la población con respecto a la 768? Yo le dije, más del 80% porque yo he caminado el país entero. Y dice él, no, yo tengo otra medición, soy el presidente de la República. Digo, mire, presidente, usted aquí está en un tubo de ensayo, en un tubo de cristal, rodeado de funcionarios. Usted realmente no sabe lo que la gente piensa en la calle. Bueno, él me discutió eso. No, pues yo sí te digo que mucho menos. Pues después, unos meses después, la encuesta Galo sí incluyó esa pregunta. Y cerca del 90% de la población apoya. Ay. Doctor, mire. Lógicamente no volví más nunca a ver al presidente para decirle quién tenía la razón. Con ese tipo de temas, al señor Abinader que se sintonice, si él quiere ser presidente de los dominicanos. Ahora, si él cuenta con el 1,5 millones de haitianos, a quienes se pretende darle cédula, pues ahí sí. Hipólito es más inteligente, él ni habla de eso. Mire, doctor, nosotros no nos queda más nada que dejar, porque usted ha dejado ahora un martes caliente en toda la geografía nacional e internacional. Mire, Y las redes sociales. no, eso se va a explotar. De primera hora. Yo apelar al grado de amistad que nos une y el afecto y el cariño para que usted nos siga apoyando en este proyecto de primera hora. Al que auguro mucho éxito. De verdad. Y Por la entonces, profesionalidad con la que ustedes abordan la actualidad. bueno, gracias a nuestros amigos televidentes. Hemos compartido esta interesante entrevista con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Queda un espacio abierto para otro encuentro. Mañana a las 6 nos encontramos en otra entrega del Matutino.